El siguiente es un caso del que quería hablar hace tiempo, y entre los relacionados a crímenes, desde mi punto de vista, está entre los más misteriosos e interesantes. En el vídeo de hoy vamos a hablar del caso imposible de William Wallace. El 29 de agosto de 1878, en Cumberland, Inglaterra, nació William Herbert Wallace. Su padre trabajaba como agente de seguros en la Compañía Prudencial. Tenía dos hermanos más chicos que él. Durante el colegio se interesó en las ciencias naturales. Una de sus posesiones más valiosas era un microscopio. Si bien era un buen estudiante, abandonó sus estudios a la edad de 14 años para dedicarse a trabajar como ayudante en una mercería en la ciudad de Barrow-Furnes. Posterior a esto, cambió de trabajo y terminó en una empresa textil. William era joven y tenía ansias de viajar, así que en 1902 se embarcó rumbo a Calcuta, donde trabajó un tiempo. Después decidió seguir viajando y llegó hasta China, donde vivía Joseph Wallace, su hermano menor. Todo iba bien para él. Había conseguido un buen trabajo en unos grandes almacenes. Lamentablemente, en 1907, una enfermedad grave lo obligó a volver a Gran Bretaña. A causa de esta enfermedad, perdió un riñón. Los siguientes 3 años, su vida fue bastante inestable. Se mudó a Yorkshire. Allí conocería a quien sería su esposa, Julia Dennis. Si bien William había empezado una carrera política, a causa de la Primera Guerra Mundial decidió abandonarla y trabajar como agente de seguros en la Compañía Prudencial de Liverpool. El matrimonio Wallace se mudó a la calle Wolverton número 29, una calle llena de casas de ladrillos. Las paredes eran contiguas y finas, lo que hacía que los ruidos de los vecinos se pudieran escuchar. Quienes conocían al matrimonio notaban que eran personas completamente distintas. A Julia le gustaba tocar el piano, a William le gustaba el ajedrez. Julia era cristiana, William agnóstico, y así con todas las cosas, aunque era una pareja feliz. William tenía como costumbre, cada 2 semanas, de juntarse con otros agentes de seguros de la empresa donde trabajaba a jugar ajedrez. Para llegar hasta la sede del Club Central de Ajedrez tenía que tomar un tranvía. El 19 de enero de 1931 a las 7:40 de la tarde, William estaba en el City Café, en la sede del Club Central de Ajedrez, esperando a su contrincante para jugar una partida de un campeonato. Como su adversario no llegó y pasó el horario en que debía iniciar su partida, decidió jugar amistosamente contra un compañero. No había pasado tiempo desde que la partida había iniciado, cuando fueron interrumpidos por Samuel Beatty, el presidente del club. Alguien, que se había identificado como R.M. Qualtrough, había llamado por teléfono y le había dejado un mensaje a William. Quería verlo al día siguiente a las 7:30 de la tarde para tratar un asunto de seguros. La dirección a donde debía dirigirse era la calle Menlo Gardens Este, en Mosley Hill. A Wallace le extrañó el nombre, no conocía a nadie de apellido Qualtrough, y un compañero que conocía la zona le dijo que existían las calles Menlo Gardens Sur, Norte y Oeste, pero no Este. Tras sus comentarios, Wallace anotó los datos en su agenda y siguió la partida de ajedrez. Al día siguiente, William hizo su día rutinario. Salió de su casa a la mañana, hizo el recorrido visitando a sus clientes y cobrando las primas de los seguros, y a las 2 de la tarde volvió a su casa para almorzar, y más tarde seguir cobrando las primas del resto de los clientes. Terminó su recorrido a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando volvió a su casa para bañarse y cambiarse para asistir a la cita con Qualtrough, lo que le tomó aproximadamente unos 45 minutos. Ya fuera de su casa, fue hasta la parada del tranvía para dirigirse hasta la intersección de Smithdown Avenue y Lodge Lane. Allí debía tomar otro tranvía. A las 19:05 aproximadamente llegó el tranvía número 4. William le preguntó al conductor Thomas Phillip si podía dejarlo cerca de Menlo Gardens Este. Thomas le recomendó que hiciera una parte del trayecto en ese tranvía y que tomara un tercer tranvía que pasaba por Menlo Avenue. El recorrido en ese tranvía duró apenas unos 10 minutos, y Thomas
recordaba que William le mencionó al menos 3 veces a dónde se dirigía. Una vez que el corto recorrido en el tranvía número 4 terminó, esperó el siguiente tranvía, que iba manejado por Arthur Thompson. William subió y le indicó hasta dónde viajaba. Solo apenas unos 500 metros después, Arthur le indicó dónde estaba Menlo Gardens Oeste, y le dijo que Menlo Gardens Este debería no estar muy lejos de allí. Así que William se bajó del tranvía y empezó a recorrer el lugar a pie. Pasó por Menlo Gardens Sur, Norte y Oeste, pero no podía encontrar Menlo Gardens Este. Vio a una mujer que salía de una casa y se acercó para preguntarle. La mujer dudó al momento de responder, pero le sugirió que tal vez era una prolongación de Menlo Gardens Oeste. William volvió sobre sus pasos hasta encontrarse con otra persona, quien conocía la zona y le afirmó directamente que Menlo Gardens Este no existía. Después de esta respuesta, lo que se le ocurrió era que lo más posible es que los datos que le habían pasado estaban mal, y en lugar de referirse a Menlo Gardens Este, se referían a Menlo Gardens Oeste. Así que se dirigió a esa dirección, llamó a la puerta y una señora mayor lo atendió. Ella no conocía a nadie llamado Waltrue. William hizo la misma prueba y fue a Menlo Gardens Norte y a Menlo Gardens Sur. Tampoco conocían a alguien llamado Waltrue en esas dos direcciones. Hizo varias consultas más a otras personas, entre ellas a un policía, pero a eso de las 8 de la noche se dio por vencido y volvió a su casa. En el viaje de vuelta iba extrañado con la situación. ¿Había sido un error al momento de copiar los datos por parte del presidente del club al tomar nota? ¿Había sido un error de él al anotarlo en la agenda? ¿Había sido una broma por parte de alguien? El viaje de retorno duró unos 45 minutos. Llegó a su casa, sacó las llaves e intentó abrir, pero no pudo. Golpeó la puerta, pero no hubo respuestas desde adentro. Así que se dirigió a la puerta trasera de la casa, pero tampoco pudo abrir. Volvió a la puerta principal y para su sorpresa, la llave giraba, pero no podía entrar. Nuevamente volvió a la puerta trasera donde se encontró con sus vecinos, Florence y Jack Johnston, a los cuales les preguntó si habían escuchado algo que les hubiese llamado la atención, ya que no podía entrar a su casa, y no respondía nadie desde dentro. Y no creía que Julia hubiese salido, porque ese día no se sentía muy bien. Los vecinos se quedaron hasta que William intentó abrir la puerta trasera nuevamente, y esta vez tuvo éxito. Una vez dentro, William prendió la luz de la cocina y buscó a Julia. Toda la casa estaba a oscuras. En la habitación principal faltaban las frazadas de la cama. Siguió buscando y llamando a su esposa mientras prendía las luces de la casa. Desde afuera, sus vecinos, el matrimonio Johnston, veía cómo la casa se iba iluminando poco a poco. Minutos después, salió William y les pidió a los Johnston que entraran. Había encontrado a Julia. La habían asesinado. Se podía notar que el ataque había sido brutal y muy violento. Al entrar, la imagen de Julia en el piso con la cabeza destrozada fue lo primero que vieron los Johnston. Jack casi automáticamente reaccionó y salió a buscar a la policía. William revisó una caja en la cocina en un estante superior donde guardaba dinero y le dijo a Florence que le habían robado. Luego miró nuevamente el cuerpo de su esposa y comenzó a llorar. Tomó a su gato en sus manos y esperó sentado a que llegara la policía. Los investigadores notaron varios detalles en el lugar del hecho. Por ejemplo, William había mencionado que le habían robado, pero ¿por qué el ladrón se tomaría el trabajo de volver a dejar en el estante superior la caja de donde había quitado el dinero? Además, tampoco habían robado el dinero de una jarra que estaba en la habitación principal, la cual estaba llena de billetes de 1 libra, que extrañamente estaba manchada de sangre. Tampoco las joyas de Julia, que estaban a simple vista, habían sido robadas. El cuerpo de Julia estaba parcialmente sobre una prenda de vestir. Esta prenda era el impermeable que había usado Wallace durante su recorrido laboral matutino. El impermeable estaba quemado en parte y la falda de Julia también. Posiblemente el asesino había intentado quemar el cuerpo, pero había fallado. A las 22 horas aproximadamente, llegó al lugar John McFall,
profesor de medicina forense en la Universidad de Liverpool y consejero del Departamento de Policía. Según su análisis del cuerpo de Julia, la herida de aproximadamente 7 centímetros que tenía en la cabeza era la causa de la muerte, pero además de esa herida, tenía otras 20 más, que lo que demostraba era que el asesino siguió golpeándola con fuerza una vez que ya estaba muerta. Se determinó que el desorden en la casa había sido simulado. Una de las cosas más extrañas era que de la forma en que había sido asesinada Julia, el asesino debería haberse manchado de sangre, y no había grandes rastros de sangre por el lugar, ni siquiera en los lugares más comunes como paredes o picaportes. A eso se le sumaría que las luces del piso inferior de la casa estaban apagadas, así que era más complicado que alguien manchado de sangre en la oscuridad no hubiese dejado ningún rastro. Solo se encontró una pequeña gota de sangre en el baño. Al día siguiente, William fue interrogado y lo tuvieron retenido por más de 20 horas. Al ser liberado, casualmente se encontró con Samuel Beatty. William le comentó que lo habían liberado y le preguntó de forma nerviosa si recordaba en qué horario había recibido la llamada del extraño señor Qualtrough. Samuel le respondió que aproximadamente a las 19 horas. William le pidió que intentara recordar más sobre eso, pero Samuel no pudo hacerlo. La policía interrogó nuevamente a William y se enteró sobre esa conversación que había tenido con Samuel, y le preguntaron por qué era importante para él saber a qué hora había recibido la llamada del señor Qualtrough. Wallace respondió muy ligeramente y dijo que creía que tenía una vaga idea, pero no dio más detalles o no quiso hacerlo. La policía determinó que el asesino no se había lavado la sangre de Julia en la casa. Tampoco se encontraron manchas de sangre en la ropa de William y no se encontró el objeto con que habían matado a Julia, pero se creía que había sido un atizador, una pieza de hierro de unos 30 centímetros que solía estar cerca de la chimenea. Se investigó si el asesinato de Julia podría tener como fondo alguna cuestión económica, pero el seguro de vida que tenía era relativamente bajo, y en la cuenta bancaria de Julia había menos dinero que en la de su esposo. William fue identificado por 5 de las 7 personas que lo habían visto el día del asesinato de Julia, buscando la dirección donde debía encontrarse con Qualtrough. Los otros 2 fueron reconocidos por el mismo William. No había duda que William había estado en Allerton intentando encontrar la calle Menlo Gardens Este. El repartidor de leche declaró que recordaba haber hecho la entrega a Julia a las 18:45. William, con esta declaración, estaba casi descartado, porque hubiese sido imposible para él que después de que se fuera el repartidor, William matara a su esposa, simulara el desorden en la casa, se deshiciera del arma, se pusiera ropa limpia y llegara a tomar el tranvía de las 19:06. Fueron pasando los días y la investigación prácticamente estaba sin avances. El comisario sentía la presión de la sociedad y la prensa para que el caso se resolviera. Además, era el primer caso importante que tenía desde que había tomado el cargo. El 2 de febrero decidió terminar con esa presión. Poco después de las 19 horas, el comisario junto a 2 policías más detuvieron a William, quien solo alcanzó a decir después de que se le leyeran los cargos: ¿qué puedo decir para defenderme de una acusación de la cual soy totalmente inocente? Al día siguiente, William compareció frente al tribunal de primera instancia. Allí le leyeron el pliego de cargos. Se afirmaba que él había hecho la llamada telefónica y que al día siguiente había matado a su esposa y había armado una coartada viajando y tratando de que sea visto por muchas personas. Todo estaba lleno de incorrecciones. Se llegó a mencionar un horario distinto en el que había tomado el tranvía para que todo pudiera coincidir con que William había sido el asesino. A todas estas incorrecciones hay que sumarle que el repartidor de leche, extrañamente, se desdijo de su primer declaración y cambió el horario de 18:45 a 18:30. Esos 15 minutos que le restaba eran de suma importancia, porque podían poner a Wallace en el lugar del crimen y le daba el tiempo para llegar a tomar el tranvía. Tras la exposición, se le preguntó a Wallace si tenía algo que decir. Lo único que dijo fue que era completamente inocente de los cargos que se le imputaban. Se le dictó la prisión preventiva
y fue trasladado hasta la cárcel de Walton, y se empezó a preparar todo para un juicio. La hipótesis de la acusación era que William había hecho la llamada al club de ajedrez él mismo fingiendo la voz. Mató a Julia desnudo solo con el impermeable puesto y durante el ataque Julia pudo quitárselo. Por eso quedó abajo de su cuerpo. Después, Wallace solo se bañó y se cambió, y salió de la casa buscando una calle que no existía. Con todo esto, no se podía explicar igualmente el motivo del asesinato. Mientras tanto, la defensa había conseguido como testigo a una chica que acompañaba al repartidor de leche, y declaró que el horario de las 18:45 era más correcto que el de las 18:30, como había dicho el repartidor en su segunda declaración. También la defensa tiró bajo la hipótesis de que William hubiese hecho la llamada haciendo declarar a Samuel, quien era la persona que había recibido el recado. Samuel, quien conocía hacía 8 años a William, dijo que la voz que escuchó no se parecía en lo más mínimo a la de William, y que incluso, sabiendo que estaba acusado de homicidio, tenía que hacer un gran esfuerzo mental para considerar apenas la posibilidad que hubiese sido él quien llamó ese día. La policía había sido desordenada en la investigación en el lugar del crimen. Habían entrado muchas personas y muchas pistas se habían perdido. Pistas que podrían haber ayudado a demostrar la culpabilidad o inocencia de William. Por ejemplo, la caja donde supuestamente habían robado dinero estaba llena de huellas digitales, pero de 3 agentes de policía distintos. Tampoco se había hecho la investigación correspondiente sobre el cuerpo de Julia para determinar un horario aproximado de la muerte. Todo parecía como si la policía hubiese intentado hacer encajar los hechos de tal forma que William definitivamente había sido el asesino. Si hasta se llegó a sugerir que el mismo William se había puesto la ropa de Julia y había fingido la voz para hacerle creer al repartidor de leche que era su esposa. El repartidor dijo cuando se le preguntó por el cambio de su versión que gracias a la ayuda de la policía había podido reconstruir mejor los hechos de ese día y que por eso había cambiado el horario. Esta declaración prácticamente fue destrozada por su compañera, quien recordaba claramente que había escuchado las campanadas de la iglesia que sonaban a las 18:30 y todavía faltaba para pasar por la casa de Julia. Sumado a eso, 3 testigos más declararon que el repartidor les había dicho que había pasado a las 18:45. Mientras más testigos declaraban, más claro quedaba que la acusación no tenía pruebas sobre William, y finalmente, después de varios días, se llegó al fin del juicio, y el jurado salió a deliberar. William esperaba impaciente el veredicto. 1 hora más tarde, el jurado volvió. Su respuesta, culpable. La sentencia era sentencia de muerte. El abogado de William, Héctor Munro, quería apelar la sentencia, pero el problema es que una defensa saldría muy cara, y William ya no tenía dinero. Tampoco tenía familiares que lo pudieran ayudar económicamente. Así que la opción que le quedaba era pedir dinero a la Asociación de Agentes de Seguros de la que el mismo William era miembro. Tras lograr convencer a los miembros exponiendo lo que tenía a favor de su inocencia, se prestaron para juntar fondos para la defensa de William, fondos que lograron conseguir. Mientras William esperaba en la cárcel, le llegó la noticia sobre su apelación para el 18 de mayo. La sesión empezó a las 12 del mediodía en el Palacio de Justicia. Allí se puso en duda todo lo acontecido en el juicio anterior, y se trató de demostrar por parte de la defensa que no se habían presentado pruebas concluyentes de su culpabilidad. Al día siguiente, la acusación admitió que no había pruebas concluyentes sobre que Wallace hubiese sido el asesino, pero que se debía tener en cuenta las pruebas circunstanciales que solo lo incriminaban a él. A las 3:30 de la tarde, la sesión terminó y los jueces se retiraron a considerar el veredicto. 45 minutos después volvieron. El condenado se puso de pie y uno de los jueces habló más de 10 minutos sin dar directamente la decisión a la que habían llegado. Todo el lugar estaba expectante sobre el veredicto, ni imaginar cómo William se debe haber sentido cuando después del largo discurso del juez escuchó las palabras: la conclusión a la que hemos llegado
es que en este caso, el cual hemos considerado y discutido con gran inquietud y sumo detenimiento, la acusación no ha probado los cargos con certidumbre necesaria para justificar un veredicto de culpabilidad. Así pues, se admitirá la apelación y la sentencia queda anulada. Aunque el Tribunal de Apelaciones terminó absolviendo a William, los rumores en su barrio seguían. Así que en 1931 decidió mudarse. A finales de 1932, su salud empezó a deteriorarse debido a su enfermedad renal, y a principios de 1933 fue sacado de su casa con una ambulancia. Fue operado, pero todo fue inútil. El 26 de febrero de ese año murió. Pero si William no había sido el asesino, ¿quién había sido? ¿Cuál era esa idea que tenía William el mismo día que salió de su primer interrogatorio? Para esa pregunta hay una respuesta. William sospechaba que el asesino de Julia, su esposa, había sido un compañero de trabajo de él, Richard Gordon Parry. William tenía un diario, y en él escribió lo siguiente: lunes 14 de septiembre. Justo cuando me disponía a cenar, Parry me interrumpió y me dijo que quería hablar conmigo. Le dije que algún día hablaría con él y le daría algo en qué pensar. Debe haberse dado cuenta que sospecho que fue él quien cometió el horrible crimen. Me temo que me he descubierto. Ahora sabe lo que pienso y, desgraciadamente, creo que le he puesto en guardia. El 6 de octubre escribió lo siguiente: no puedo seguir ignorando el hecho de que me pone terriblemente nervioso entrar en casa después del anochecer. Supongo que se debe a que el proceso me ha destrozado los nervios, y esto, junto con los constantes ataques de angustia y dolor que sufro cada vez que pienso en el fin que tuvo mi querida Julia, hace que esté terriblemente deprimido e inquieto. Siempre intentaré imaginar qué es lo que realmente sucedió. Aunque estoy convencido de que Parry la mató, sigue siendo difícil probarlo. Richard Parry tenía antecedentes delictivos. Había trabajado en la misma empresa que Wallace, pero había tenido que renunciar cuando se descubrió que se quedaba con parte del dinero que cobraba de las primas de seguros. También había reemplazado a William varias veces en sus recorridos, y conocía a Julia. Había estado muchas veces en la casa con ella. Conocía el lugar donde William guardaba el dinero, en la caja en el estante superior de la cocina. Posterior a la liberación de William, la investigación del asesinato de Julia se archivó. William Herbert Wallace vivió sus últimos días en una granja donde instaló un sistema de alarmas, siempre con armas de fuego a mano, convencido que en algún momento el asesino iba a matarlo a él. Después de su muerte, fue enterrado junto a su esposa Julia, quien nunca recibió justicia por su muerte. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Actualizo 2 veces a la semana. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. También te dejo 2 videos recomendados.